Ángulo 13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Bueno, pues volvemos a la carga de lo insólito, lo enigmático, lo histórico, lo social, incluso por lo menos lo más apartado de la sociedad. En definitiva, volvemos en Ángulo 13, con Ángulo 13, para enfrentarnos a esa hora de radio, 60 minutos hechos, bueno, yo creo que con entusiasmo, ganas y además con un montón de contenidos en esta jornada. Como siempre, las presentaciones se hacen oportunas a los mandos técnicos, navegando ahí entre teclas, ordenadores y cables, Ángel Luis Padilla y quien les saluda, Juanca Romero. Comenzamos. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Y como ya se hace habitual, lo hacemos pues dando indicaciones de cómo nos puedes escuchar. Este programa, gracias a Dios, va desarrollándose, va creciendo y lo hace en distintas vertientes. La primera en la frecuencia modulada. Aquí, sentados, estamos cómodamente en Radio Popular Canaria, 105.5 FM. En Gran Canaria y también para el resto de esa provincia, 105.9. Y nos vamos hacia el norte de la isla de Tenerife y también para el norte de la isla de La Palma, Radio Pimienta, 100.3 de la frecuencia modulada. Y viajando en estos aires canarios, nos metemos en la isla del Hierro, también para La Gomera, Radio Tajaraste, 105.1. Y por supuesto el enlace online para la gente que le gusta el tema de los ordenadores. Tenemos una página web directa para este programa, www.angulo13.com, desde donde puedes realizar las descargas. Así pues, queda el plan establecido para esta hora de radio, en la que además vamos a hablar de unos temas que yo creo que van a interesar. Nos vamos hacia una carretera, después nos iremos a unos hoteles, hablaremos además de un montón de cosas que tienen que ver con el círculo de amigos que está rodeando Ángulo 13, cómo estamos desarrollando este proyecto y cómo vamos a seguir desarrollándolo. Lo dicho, iniciamos este viaje con esto que suena. Ciencias ocultas y conocen los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Fue en el 93, que a las 12 de la noche del trabajo, como cada día, como muchísimos años lo venía haciendo, y aquella noche, pues a mitad de camino aproximadamente, me da mucha calor. Yo vengo en el coche y me da mucha calor. Y yo empiezo a mirar el coche porque yo digo, el coche se me está quemando por algún sitio y esta calor no es normal. Pues me paro y no me dio tiempo a ver dónde salía el calor cuando me pasó una luz, que yo siempre digo que es la luz de un mechero, la misma forma, el mismo color, la luz de un mechero volando. Yo la vi como unos 2 metros aproximadamente de grande, me pasó la luz, se me pasó el calor, seguí mi camino y nada más. O sea, esa luz estaba a una distancia de 2 metros. La luz era aproximadamente de unos 2 metros, de grande, como yo la vi. Ajá. Como yo la vi, unos 2 metros aproximadamente era de grande. ¿Y esa fue la carretera de entre Pedro Martínez y Juanela? Fue del balneario, vamos, Dalicún de las Torres. Dalicún de las Torres. Y tiré para adelante y al mismo llegar, al pasar la curva esa, y coincide de que le dicen ese barranco la Cuesta de la Ánima. Ajá. Era una coincidencia, que luego yo en ese momento yo no caí. Bueno, pues voy antes de tomar la curva y veo pasando justamente lo menos 10 o 12 personas y como si fueran, pero muy despacio. Yo paré el coche en seco, me quedo así, madre mía. Y los veo pasar despacio y llevaban como, no era, es que no sé cómo decirte, no eran velas, era como antorchas. Con luz propia de ellos. Sí, era una cosa que no desprendía mucha llama. Y yo me quedé y yo borracho no venía ni nada, yo venía atrás. Bien, pues le venga a ella. Y paro el coche y yo ya no sabía si he hecho marcha atrás. No se veía, tasamente que no se veía. Bueno, pues me quedo yo allí quieto y pasaron tranquilamente.
Sí. Pero cruzaron la carretera, o sea, cruzaron la carretera de un camino que viene de la Cuesta de la Alameda, en la misma curva sale el camino a la misma curva donde daba la curva. Ajá. Y allí se dejaron caer a la parte de abajo, que sale ya, pega por ya casi como al río, bueno, para arriba están todavía 200 metros así, allí se dejaron caer, pero muy despacio, muy despacio. Yo no llegué a distinguir, porque no se distinguía nada más que la silueta de todas las personas. Yo allí no sabía si era regular, no eran destacadas tampoco altas, pero eran regular. Eso sí, iban por lo menos 12 o 14. Una leyenda enfundada en la noche, una tierra sembrada de misterios, extrañas luminiscencias nocturnas, apariciones de figuras fantasmales. Son algunos de los fenómenos que se vienen aconteciendo en las proximidades de la carretera que atraviesa la localidad de Fonelas en la provincia de Granada, la misteriosa GR 5103. Habrá que ver qué misterios son los que se esconden en ese tramo de carretera maldita. Lo vamos a averiguar esta noche, y es que tenemos con nosotros a uno de los investigadores más activos, sin lugar a dudas, que yo he conocido jamás, a él y a su hermano. Y es que los hermanos Tenorios son imparables. Esta noche con nosotros David Tenorio. David, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca, y muchas gracias por los piropos. Pero bueno, somos unos investigadores más que vamos en busca de esos misterios que están por ahí fuera y que hay que encontrarlos. Pero imparable, yo creo que es verdad, porque, a ver, dime, ¿tú dónde resides habitualmente? Dime la ciudad. Bueno, yo resido en Hospitalet del Infante, en Tarragona. Bien, ¿y dónde estás ahora, en este momento? Ahora la casualidad o causalidad ha hecho que me encuentre justamente nada más y nada menos que a 7 kilómetros de la llamada Cuesta o Curva de las Ánimas, donde aquel lejano día, de hace unos 20 años, Juan Delgado se encontró con esas figuras de encapuchadas ataviadas con túnicas negras, cruzando, ¿no?, desfilando por medio de la calzada a escasos palmos del suelo. Ahí me encuentro, Juanca. Pues para que vean como yo no mentía al decir que este hombre no para, ¿no? Juan Delgado, que lo acabamos de escuchar en un pequeño corte, resumido, pues contando cuál fue su vivencia, ¿no? Vamos a situarnos para aquellas personas que no hemos estado en el lugar. Descríbenos, haznos una fotografía de cómo es esa zona, esa comarca, ese espacio en el que se mueve este expediente que hablamos esta noche, ¿no? Pues mira, hay que imaginarse, los oyentes tienen que imaginar con un territorio agreste, en medio del monte granadino, una carretera tortuosa, una carretera muy estrecha, con muchas curvas, muchos baches. Y bueno, allí por la noche por donde no circula casi nadie, ¿no? Entonces Juan Delgado, cuando se encuentra con esta escena dantesca, pues eran más o menos las 2 de la madrugada. Hay que imaginarse que en esos momentos, en la oscuridad de la noche, con el frío gélido del monte, y bueno, y encontrarse con esa escena, pues hay que estar en la piel, ¿no?, de ese hombre y poder llegar a imaginarse o alcanzar a imaginar esos momentos del horror que pasaron frente a aquel hombre, mirando aquellas figuras pasando, desfilando por medio de la curva o Cuesta de las Ánimas. Ahora vamos a hablar concretamente de qué fue lo que vio Juan Delgado, pero ya llama mucho la atención, a mí me lo llama, yo creo que al resto de los oyentes seguro que también, el nombre de la cuesta. Es decir, ¿se llama la Cuesta de las Ánimas, pregunto yo, a raíz de los acontecimientos vividos por Juan Delgado, o ya desde antes se llamaba así? Pues desde hace muchos años, yo diría siglos, ¿no? Ya quedan inmortalizados en viejos romances, ya por los mayores de la población, donde exponen vivencias también acaecidas allí en aquella curva, ¿no?, con las mencionadas ánimas del purgatorio que van vagando por los caminos de las parroquias, pues en busca de cualquier transeúnte o cualquier persona que esté circulando con su vehículo y se presentan ante ella, ¿no?, como si se tratase de la mismísima Santa Compañía de Galicia, pues lo mismo, ¿no? Hay que decir que es una zona singular, Juanca, pero que ahí se encuentran, mejor dicho, yacimientos arqueológicos como el Cerro del Gallo, la Solana de Zamorino, que son lugares donde ya de por sí hay una energía especial, ¿no?, que los envuelve el ambiente y, bueno, donde ocurren muchos fenómenos extraños, no solo apariciones de figuras en medio de la carretera o desfiles de ánimas por la carretera, sino también luces que sobrevuelan la zona y que llegan a atacar a personas que por allí circulan o que por allí van andando o se dirigen simplemente a su vivienda, ¿no?
Es algo muy curioso y es lo que está pasando en esta zona, como en muchas otras zonas de España también. Claro, a eso iba yo, ¿no? Te iba a preguntar, porque generalmente cuando hablamos de este tipo de, vamos a entrecomillarlo si quieres, procesión, este tipo de apariciones de grupos, lumínicas, luminosas a veces, siempre pensamos en la Santa Compañía, pensamos en Galicia, generalmente en la zona del Cantábrico, pero se dan en toda España, lo estamos viendo, ¿no? Granada, pues en el polo opuesto, ¿no? Efectivamente, yo me he dado cuenta cuando hemos realizado esta investigación o otras, ¿no? Que a lo largo y ancho de la península ibérica e incluso también fuera de España, ¿no? Yo creo que por todo el mundo se dan ese tipo de hechos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en Asturias la llaman la Huestia, ¿no? Sí. O Bonachente, que es una comitiva de encapuchados que también va a la casa donde tendrá lugar una defunción, ¿no? Y en Extremadura, por ejemplo, se le conoce como cortejo de Genti de Morti, ¿no? Unos jinetes, en este caso son unos jinetes que se aparecen en las urdes y también siembran auténtico estupor, ¿no? Y terror cuando pasan. O, por ejemplo, en Castilla y León, en Zamora concretamente, le destaca la estadía, ¿no? Que es una mujer que vaga por los caminos de esas parroquias y que, según los testimonios que dicen haberla visto, su olor que desprende es al típico de los sepulcros húmedos, ¿no? Por la humedad. Es algo muy curioso y ya te digo, en nuestra investigación nos hemos dado cuenta que a lo largo y ancho de toda la península se vienen dando ese tipo de hechos, ¿eh? En Cataluña también tenemos un lugar donde se aparecen una extraña comitiva también cruzando por una determinada curva muy cerca de Tivisa, otra zona de estas singulares que tenemos, y ya hablamos, Juanca, y también muy curiosa, ¿no? Por eso digo que esas historias se vienen contando desde tiempos remotos y en muchos lugares de España y del extranjero. Yo supongo, y además parto de la base de que hay un trabajo serio detrás, lo tengo claro. Supongo que cuando te pones de frente a un testigo de algo insólito como esto, es importante saber escuchar y escuchar aquello que te cuenta, ¿no? Cuéntame, cuando te pones delante de un testigo y te cuenta cosas como esta de las que estamos hablando y vamos a seguir hablando esta noche, las sensaciones son importantes, ¿no? El saber escuchar es lo complicado. ¿Cómo manejas toda esa información? Porque claro, no será escuchar y luego decir que lo que este señor dice es verdad. Habrá que tener cierto tacto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando te encuentras ante estas personas que quedan, por llamarlo de alguna manera, atrapadas por el manto de lo extraño, ¿no? Invadidas por el pánico de la soledad y por el gélido viento del monte, y te encuentras que esa persona con un depasionamiento totalmente, ¿no? Casi con lágrimas en los ojos, cómo te cuenta esa historia, con temor, ¿no? A que le tomes por un simple loco, ¿no? Un simple charlatán. Pero claro, para conseguir los testimonios, los investigadores tenemos que ingeniar auténticas batallas, ¿no? Y tenemos que pasar muchos escollos para conseguirlos. Pero como siempre decimos, son la huella que deja el misterio en un determinado lugar. Entonces, yo tengo que decir que es una experiencia que no se puede describir. Estás allí, ante aquella persona, cómo te está mirando, cómo te está contando su vivencia, su historia. Se confiesa, ¿no? Se confiesa. Efectivamente, ¿no? Cómo pide explicación, pero claro, esa explicación a veces es difícil darla. Claro. Porque son hechos que escapan a la lógica, a lo racional. Claro, siempre iremos infundándonos en hipótesis lógicas, ¿no? Que se acerquen más a la racionalidad o a lo científico, pero claro, a veces que se escapa de las manos. Vamos, es lo que pasa, ¿no? Vamos, David, si te parece, porque sabes que en los últimos años ha habido una fuerte corriente de interés por estos temas y hay gente que se han incorporado, digamos, a estos temas y quieren, con la curiosidad además natural, quieren saber más sobre estos expedientes, ¿no? Hay gente que se integra nuevos, ¿no? Y yo creo que es importante explicarles cómo funciona un poco este tipo de investigación. Tú llegas al lugar, lo primero que se hace es visitar, digamos, in situ el expediente o el lugar donde se ha desarrollado ese expediente y luego buscar los testigos, ¿no? Ese sería el procedimiento. A veces se da incluso a la inversa, ¿no? Efectivamente. Ahí donde surge la noticia hay que ir primero al lugar donde se da la escena y posteriormente hay que buscar los testigos, que es lo importante. Recabar datos históricos también, que es una labor que hay que hacer siempre, para ver de dónde viene, ¿no? De dónde proviene, pero claro, esa es la labor de investigativa, digamos, sociológica y antropológica del caso. Entonces es lo importante. Hay que recabar el máximo dato posible de datos históricos, luego los testimonios, y luego, claro, se elaborarán esas hipótesis. Pero claro, hay que andar con pies de plomo. Uno no se puede creer lo primero que te cuenten, ¿no? Claro. Eso ya con los años se va dando uno cuenta cuando el testigo te está contando algo que él mismo se cree, o sea, que ha vivido,
o es algo que se está inventando simplemente en ese momento que te lo está contando. Y también, bueno. Sí, y también para estos amigos que se incorporan al misterio, por decirlo de alguna manera, yo creo que sería interesante hablar de este tipo de procesiones, de esta Santa Compaña, vamos a llamarla así. ¿Cómo la podríamos describir? Porque al final, vea donde la veas, tienen unos nexos de unión, tienen cosas en común, ¿no? Efectivamente. Pues son unos seres que van en fila india, muy despacio, van como suspendidos en el aire, o sea, escasos palmos del suelo, ataviados con túnicas negras suelen ser, y van desprendiendo una luz muy tenue, y también una especie de música, una letanía muy baja, pero que es la típica, ¿no?, de estas procesiones de ánimas en pena que van vagando por los caminos de las parroquias. Se dice, en la literatura popular gallega, se dice que hay alguien, que suele ser un vivo, que va con una cruz y va delante de esa Santa Compaña, y posteriormente van detrás ese reguero, esa legión, mejor dicho, de figuras, de ánimas, que van siguiendo a esa figura que va con el estandarte, con esa cruz por delante, ¿no? Aquí en Andalucía tenemos las conocidas ánimas en pena, ¿no? Entonces aquí concretamente en esta curva, Cuesta de las Ánimas, pues aparece eso, una legión de ánimas cruzando la calzada muy lentamente hasta esos palmos del suelo, que hacen que el testigo esté parado con su vehículo, como le pasó a Juan Delgado, hasta que estas pasan, ¿no? Hay un hecho que hay que tener en cuenta, Juanca, y es que el testimonio, cuando nos cuenta la historia, nos comenta que estuvo parado ahí durante 5 o 6 minutos. Claro, esto quiere decir que el testimonio no sabe determinar el tiempo, pero fue bastante tiempo. Entonces hay que descartar cualquier ilusión o cualquier alucinación óptica, porque la alucinación suele ser un flash, suele ser un segundo, suele ser un momento, un instante, y claro, esto es algo más, ¿no? ¿Qué vio ahí Juan? No lo sabemos. Posiblemente fuera una pandilla de cazadores que estaban por esa zona cazando, posiblemente fuera algún transeúnte o agente, ¿no?, que iba caminando, pero claro, en el mes de enero, con el frío que hace, también se puede descartar. O posiblemente sea esa Santa Compaña o esas ánimas en pena, quién sabe. Ahí está la duda, ahí está la incógnita, pero eso pasó, y le pasó a Juan Delgado, como a otros muchos testimonios que hemos rescatado, ¿no?, que hemos rescatado de ese pasado, o el lóbrego oscuro de esa zona. Pero claro, no quieren dar la cara. El único que quiso dar la cara, que fue valiente, fue Juan Delgado, y aquí lo tenemos, quedó inmortalizado en este artículo y en un posible o futuro, quién sabe, libro. Y bueno, yo creo que para todos aquellos amantes y los que estén interesados en estos temas, pues es una joya, ¿no? Es algo valioso que queden siempre plasmado en un artículo para que puedan tenerlo ahí y leerlo. Un artículo además que hemos podido disfrutar no solo los amigos de Ángulo 13, sino también los lectores de, si no recuerdo mal, de la revista Enigmas, ¿no? Efectivamente, salió publicado en el mes de abril del pasado año, 2008, en la revista Enigmas, y posteriormente pues un buen amigo, investigador y un profesional de la comunicación, como lo es Juanca Romero, como lo eres tú, Juanca, pues lo publicó en su página web, una web también que yo quería decir, ¿no? Recomiendo siempre a todo aquel que se interesa sobre estos temas, porque es, yo creo que la mejor página web que hay hoy en día de información. Bueno, mundo del misterio. Nos está sacando los colores. Gracias, amigo. Sabes que formas parte de este proyecto, que siempre... No, tú también sabes que formas parte del proyecto de la llave del misterio, y que siempre estamos ahí indagando en estos asuntos, ¿no? Bueno. No importa, pero de una manera sana y amena. Sí, como debe ser, además, ¿no? Efectivamente. David, al final, las personas que llegan a este tipo de expedientes, a este tipo de información, crean o no crean en lo que se cuenta, sienten cierta curiosidad por cómo se desarrolla ese acontecimiento, ese expediente del que hablamos. En este caso, claro, debe ser una sensación bastante fuerte encontrarse con una procesión de ánimas delante de ti, ¿no? Y yo sé que tú, en ese estudio antropológico, preguntando a testigos, a la gente del lugar, recopilas pues distintas maneras de actuar frente a esa maldición de la Santa Compaña. ¿Cómo se debe actuar? Insisto, estamos hablando de suposiciones, de antropología, como lo quieran catalogar. ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo debe actuar una persona cuando es testigo de algo como esto? Pues mira, lo que podríamos hacer es, primero de todo, hacer un círculo con la estrella de Salomón en medio de él y meterse justamente, introducirse dentro de él, Nunca mirar de frente a esta legión de ánimas. Eso nunca hay que hacerlo, Lo que podríamos hacer también es rezar alguna oración y hacer oídos sordos a la letanía que lleva, como he dicho antes, la Santa Compaña, ¿no? También ingerir algún alimento
nunca hay que aceptar, ojo, y eso es muy importante, nunca hay que aceptar una vela o algún tipo de objeto que te dé alguno de los miembros de esta legión o de esta comitiva de ánimas, ¿eh? Y yo creo que lo mejor, Juanca, de todo es salir corriendo y no mirar ni atrás, ¿no? Hombre, yo creo que eso es lo que haríamos todo mortal y todo aquel que si nos encontramos algún día, tenemos la desdicha de encontrarnos algún día con este tipo de legión. Fíjate que yo me gustaría encontrarme con ella. Claro, a todos nosotros probablemente, ¿no? Pero a nosotros no se nos da esa fortuna o infortunio. Al final, los investigadores somos testigos de lo insólito rara vez, ¿no? Eso suele ocurrir. Sí. Cuando vamos en busca de ello, del misterio, siempre es esquivo, ¿no? Hay muy pocas ocasiones nos encontramos cara a cara de bruces con lo extraño, con lo absurdo. Pero bueno, yo creo que el que busca, encuentra. El que busca, halla. Y alguna vez nos encontraremos con algo que nos supere. Porque claro, también hay que decir que somos muy escépticos, Juanca, cuando vamos a investigar este tipo de casos. Siempre nos ceñimos más a lo lógico, ¿no? Y siempre tenemos la tendencia a dar una explicación racional al asunto. Pero claro, hay veces que no está esa explicación, que de momento no la podemos encontrar. Pero quién sabe si dentro de un mes, dentro de un día, dentro de un año, dentro de 2... se encuentra esa explicación al fenómeno. Mira, David, y la población del lugar, al margen de los testimonios recogidos, la población en general conoce de estas apariciones. ¿Se ha extendido este tipo de noticias entre la población de Granada, concretamente Andalucía, siendo más amplio, o es una cosa que queda en un reducto entre un grupo de personas pequeño? Claro, eso es muy importante. Efectivamente, esa historia se ha extendido por toda la comarca, por toda la provincia de Granada. Y entonces también aquí entra en juego el papel de la sugestión, ¿no? Claro. Juan Delgado era conocedor de esa historia. Juan Delgado sabía que en esa curva se aparecían esa especie de ánimas en pena vagando por la carretera. Entonces, claro, la sugestión puede hacer ver cosas donde no las hay. Puede jugarte malas pasadas, ¿no? Y hay que tenerlo bien en cuenta también. Las personas, los habitantes de la población, foneras que se encuentran a 76 kilómetros de Granada, son conocedores de esas historias, tanto de las apariciones de ánimas en la carretera o de las figuras etéreas de blanco en los puentes de los enamorados, que es otro punto que se encuentra cerca de la población, como también de esas luces que llegan incluso a atacar a las personas, ¿no? Claro. Me viene a mí ahora a la mente, ahora que hablabas de luces que atacan, y quedándonos aquí dentro del archipiélago canario, me viene a mí a la mente ahora, por ejemplo, la luz de Mafasca, ¿no? Efectivamente. O la luz de Corbera Oveja en Extremadura. En Extremadura. Tenemos tantos puntos en España, o en Tibisa, esas luces también, que sobrevuelan la zona y que atacan a los vehículos. Tenemos muchos, o en Montserrat también. Claro, es que son muchos puntos donde... Pero fíjate que hay una teoría, Juanca, en el año 86, que fue el señor Persinger, un físico alemán, que dijo que en estos sitios telúricos, cargados de energía, existen una serie de materiales geológicos que al cargarse estos sobre energía solar pueden provocar fenómenos luminosos en la atmósfera. Interesante. Pero claro, Juanca, todos sabemos que la naturaleza es impar, la naturaleza no es correcta, no es exacta. Cuando esas luces empiezan a comportar de manera coherente, con inteligencia, que empiezan a perseguir a los vehículos, empiezan a acosar a las personas, incluso a atacarlas, ahí es cuando empieza el misterio. ¿Por qué? ¿Por qué ese comportamiento, no? ¿Por qué ese comportamiento con inteligencia? ¿Quién sabe? Ahí está la duda. David, hablar contigo siempre es un ejemplo de maestría, de hacer las cosas bien, de verdad. Me apetecía un montón hablar contigo esta noche, aunque haya sido este ratito con la excusa de la carretera de Granada 5103, que tanto nos ha gustado a los que hemos leído ese reportaje, y además que sirva esto de precedente para que en una próxima ocasión nos hables de esas aventuras investigativas, si las quiero llamar así, en las que te envuelves cada día, ¿no? Tú y tu hermano, porque hay que decirlo que no es uno, que son dos, y son dos mitades que una sin la otra no va bien, ¿no? Efectivamente, mi hermano Germán y yo formamos un buen equipo y tenemos que ir juntos a todos los sitios a investigar, y bueno, y son varias aventuras las que llevamos en marcha, y a ver si llegan todas a buen rumbo, a buen destino, y podemos presentarlas pues en tu programa, Juanca, que sabes que yo soy un apasionado de Ángulo 13, tanto de la web como del programa, y que siempre te animo a que sigas adelante y a que sigas ahí con tu buen talante, con tu tesón, con tu esfuerzo, divulgando por las ondas de la radio, que siempre tiene esa magia, ¿no? La radio, y sobre todo la magia, la radio del misterio. La tiene. Y amigo, es algo que envuelve el ambiente. Que todo ese trabajo se vea plasmado en un libro, ¿eh? A ver, ahí tenemos proyectos de futuro. Lo sé, por eso te lanzo, digamos, la pullita, y ese mensaje de ánimo en nombre de todo el equipo de este programa. Pues
muchas gracias, Juanca. Ya sabes que aquí me tenéis para cuando queráis. Un abrazo, David. Un gran abrazo, Juanca. Buenas noches. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Y esta semana he querido adelantar la lectura de correos electrónicos porque es cierto que siempre se nos quedan algunos por leer. Bueno, al final hoy también se nos van a quedar unos cuantos por leer, pero vamos a hacer lo posible pues por atender algunos de ellos, ¿no? Comenzamos con Naomi desde Teruel. Tengo 29 años y desde los 17 se me viene repitiendo cada poco tiempo un sueño en el que yo me hago pequeña y entro en el interior de un árbol y me interno en un mundo lleno de agua y seres transparentes. Digo esto porque me gustaría que trataseis en un programa algo relativo a los sueños y a su importancia para los humanos. Gracias. Bueno, Naomi, la verdad que la descripción breve que haces de tu sueño a mí me ha encantado. Me lleva como a un... no sé, como a un territorio bastante idílico, ¿no? No sé si tu sueño es positivo o negativo en el transcurso de él, pero lo cierto es que a mí me ha gustado, ¿no? Hablar de los sueños, bien, bueno, podemos hacer un programa en el que hablemos precisamente de los sueños, de cómo interpretarlos y de si es fiable, digamos, la interpretación de los sueños o no, cómo se producen, etcétera. Podemos hacerlo, tomamos nota. A mí me gusta, este se llama Guañoc. Esto me recuerda a la cantata del Mensei Loco, que pertenece al folclore canario, para quien no lo sepa, eso de Guañoc, Achamán, bueno, decía algo así. Guañoc, desde Taco, Tenerife, desde esta isla. He escuchado el programa que hicieron sobre las matanzas de Taco y me parece increíble que no se sepa cuál fue el motivo de las muertes de aquellos perros. ¿Pudieron ser otros perros? La policía no siguió investigando aquello. ¿Hay hoy en día algún grupo que lo esté haciendo? Me interesa mucho saber sobre este tema que desconocía hasta que escuché su programa y me cautivó. Bueno, Guañoc, para Guañoc y para todos los que no hayan escuchado ese programa, hay que decirlo, lo pueden descargar desde el podcast. Es uno de los primeros que hemos hecho en esta temporada, el de las matanzas de Taco. A ver, respondiendo a tus preguntas, ¿pudieron ser otros perros? Pues aparentemente no. Ese tipo de agresión contra los animales que murieron en aquella matanza no corresponden a perros. ¿Los policías no siguieron investigando aquello? Pues no, llegó un momento en que dejaron de investigarlo. Y a la pregunta de si hoy en día hay algún grupo o algún investigador haciendo investigación, también te digo que no, que eso está parado al 100% y lo único que se ha hecho es divulgación de lo que ocurrió, como hicimos nosotros en este programa. Pedro Rodríguez desde El Paso, desde la isla de La Palma, que nos dice que nos escuchan desde allí vía internet y algunos por la radio. Bien, pues debe ser, supongo que a través de Radio Pimienta, que entra la señal un poquito en La Palma, ¿no? Bueno, Pedro Rodríguez, quisiera pedirle a la dirección de su programa que tratasen el tema del alma de Tacamde. ¿Sería posible? Que sepan que les escucho aquí en la isla de La Palma y somos muchos amigos los que lo hacemos. ¿Pueden mandar un saludo a los amigos del Club Social Tamaduste? Bueno, pues vale, un saludo para todos los amigos que tenemos en el Club Social Tamaduste, la isla de La Palma, algo que además a mí personalmente me da un montón de alegría saber que, bueno, pues que vamos abriendo, entre comillamos, fronteras, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de Canarias y fronteras no haberlas, no haylas. Viviana, La Laguna, Tenerife, desde esta ciudad, de la ciudad de Aguere. Me lo paso muy bien cada martes con el programa. Es gratificante escuchar un programa de estos temas con acento canario y que toca tantos temas. ¿Cómo es eso de un grupo en Facebook? Yo estoy en el Face, pero no sé cómo buscarle. Bueno, yo creo que igual es momento para explicarlo un poco brevemente ahí, como podamos. Vamos a ver. Sí, es cierto. Ángulo 13, al margen de tener una página web, que ya la conocemos, la revista digital www.angulo13.com, ahora con esto de ¿cómo lo llaman? Los clubes sociales, ¿no? Lo llaman las redes sociales, ¿no? Pues nada, nos hemos subido al carro de las redes sociales y en el Facebook, que está como muy de moda, hemos creado un grupo. ¿Cómo buscarlo? Bien, primero tienes que estar registrado en el Facebook. Para quien quiera hacerlo esta noche, registrarse, se escribe Fase con C, Booc.
de libro, Facebook, ¿vale? .com, www.facebook.com, chiquita publicidad le hago a los niños esto. Bueno, te registras ahí, es una cosa muy rápida, y luego para buscarnos a nosotros, digo, como grupo, que también estamos de tipo individual, está Juanca, está Ángel Luis, cuidado, que aquí está todo el mundo, ¿eh? Bien, pues como grupo, vas a la pestaña que dice grupos y escribes Ángulo 13, y ya está. Yo creo que con eso es suficiente. Salimos nosotros, nuestras caras, nuestro programa, nuestras cosas, nuestras vivencias. Vale la pena. Bueno, Viviana, espero haberte ayudado, es cierto, y si tienes alguna duda, yo mismo cojo y te meto en el grupo. Ya veremos cómo lo hacemos. Paramos aquí. Yo creo que con estos correos tenemos tiempo suficiente para seguir contenidos en este Ángulo 13. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Ocultaras y contiene los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Cuando Mike Enslin perdió a su hija, el más allá se convirtió en su obsesión. Querrás saberlo todo sobre nuestra habitación encantada. Pero tras varios años de investigación, dejó de creer en ello. ¿Está diciendo que los fantasmas no existen? Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal. Gerald Olive, director del Dolphin. ¿Con que me dejase la llave de la 1408? En los 95 años que tiene el hotel, 56 personas han muerto en la 1408. 56. Ninguno ha durado más de una hora. La primera víctima, Kevin O'Malley. Se degolló él mismo. No se quede en esa habitación. ¿Cuántos tabiques de papel habremos tenido que soportar? A saber, ¿cuántas habitaciones tétricas? Las habitaciones de hotel son lúgubres de por sí. ¿No crees? ¿Cuántos habrán dormido en esta cama antes que tú? ¿Cuántos estarían enfermos? ¿Cuántos se volvieron locos? ¿Cuántos habrán muerto? Nadie dura más de una hora. ¡Tendrás que aplicarte más, Oli! No estoy viendo esto, no es real. O no es tan real como parece. ¡Hey! Joder. ¡Abre! Tendrás que hacerlo solo. Oh, vale. Basada en una novela de Stephen King. ¿Has llamado a la policía? Están en la 1408, la habitación está vacía. Voy a morir. Le advertí acerca de la 1408. Papá. Es que ya no me quiero. Las habitaciones de hotel son lugares espeluznantes por defecto. ¿Cuántas personas habrán ocupado esa misma cama? ¿Cuántas de ellas estaban enfermas o cuántas estaban perdiendo el juicio? ¿Cuántos estaban pensando en leer unos cuantos versículos de la Biblia del cajón de esa mesilla antes de ahorcarse en el armario junto al televisor? Son cosas de las que vamos a hablar esta noche. Los hoteles. Yo reconozco que ese tema me encanta. Me encanta porque yo creo que no hay persona que no haya ido a un hotel, a una habitación de hotel, y haya sentido cierto, como decimos por aquí, yuyu, cierta cosita al pensar qué pudo ocurrir en ese hotel, en esa habitación, en esos pasillos. La noche es muy larga en un hotel realmente, ¿no? Para hablar de esas estancias marcadas, tenemos con nosotros a un buen amigo al otro lado desde... Bueno, yo no sé si está ahora en Madrid o en Ciudad Real, porque ya estoy medio perdido. Javier Pérez Campo, buenas noches. Buenas noches, Juanca. ¿Dónde estás? Ahora mismo en Ciudad Real. Ya sabes que estoy ahí un poco entre dos ríos
Sí. Y bueno, esta semana me ha tocado aquí un poco a disfrutar de la familia. Bien, como debe ser, porque esta noche estamos comprobando que tenemos amigos pues por toda la geografía y con el que estamos ahora, con Javier, con quien me apetecía además hablar un montón después de un par de años ya que no hablábamos en antena, creo. Vamos a tocar un tema, Javi, que apasiona a la gente, ¿no? Porque al final, ¿qué tienen las casas abandonadas, las casas encantadas, los hoteles, como en este caso donde parece que ocurren cosas, qué tienen que seducen tanto a la gente? Bueno, Juanca, tenemos que tener en cuenta los hoteles, por ejemplo, nosotros, además es un tema que a todos nos apasiona, a todos nos interesa, porque todos hemos pernoctado, ¿no?, en estas habitaciones de hotel, o gran parte de nosotros. Y es curioso porque si lo piensas bien, tú dejas tu estancia, tu habitación, a las 12 del mediodía. Sí. Y tan solo unas horas después entrará otra persona a pernoctar en esa habitación que bueno, quién sabe, ¿no?, lo que ha ocurrido ahí unas horas antes de que tú te acomodes plácidamente, en ocasiones un poco incautos, ¿no?, sin pensar qué puede haber pasado ahí. La mayor parte de las veces, obviamente, no pasa absolutamente nada, pero hay hoteles que sí tienen una historia negra detrás y que sus habitaciones pues guardan secretos un poco ocultos, ¿no?, al viajero de a pie. Vamos esta noche a intentar hacer un repaso por algunos de esos hoteles, de esas estancias. Además, quiero dejarlo claro y remarcarlo. Estancias marcadas es el título genérico que has dado a un excelente artículo publicado no solo en tu blog personal, sino además en ikerjimenez.com, ¿no? Sí, muchas gracias, Juanca. Sabes que además tenía bastantes ganas de estar por aquí de nuevo, por Ángulo 13, y creo que este artículo fue un poco el pretexto, ¿no?, para volver a juntarnos y a contar historias, que es lo que nos gusta. Y que no va a ser la primera, o sea, la primera es, pero no la última, porque no, claro que no, claro. Lo tenemos pactado. Bien, si te parece vamos a empezar ese tour. Bueno, antes de empezar ese tour, escuchábamos una introducción, un tráiler de una película. Oye, la habitación 1408, ¿esa existió en realidad? La habitación 1408 concretamente no, pero Stephen King, que es el autor de esa novela breve que posteriormente se hizo la película, es autor del Resplandor, que también muchísima gente conoce. Sí. Y esa historia, ese hotel sí que fue real. De hecho, Stephen King escribió gran parte de su novela en una de las habitaciones de ese hotel en el que él se inspira para escribir El Resplandor. El hotel, concretamente, si no recuerdo mal, es el Hotel Overlook. Sí, ese es el nombre que él da al Hotel del Resplandor. Exacto. Pero el hotel en el que se inspira Stephen King es el Hotel Stanley, situado en Estados Unidos, que además es para muchos el hotel más maldito de todos los Estados Unidos. Stephen King escribió en la habitación 217, pero la estancia maldita concreta de este hotel es la 408, la 408. Si te das cuenta, el título luego de esta película reciente, también basada en un relato de Stephen King, es 1408. Sí, ahí hay un juego numérico muy próximo, muy parecido, ¿no? Sí. ¿Por qué la catalogamos de maldita? Es decir, una habitación, llámese 408 o llámese 1015, pasaría desapercibida si no ocurriesen cosas o no. Se presupone que han ocurrido cosas en su interior. ¿Qué le pone el sello de maldita a la habitación 408 del Hotel Stanley? Pues concretamente los testimonios de las personas que han dormido allí, algunas inocentemente y otras, por supuesto, al enterarse de todas estas historias, pues han ido allí con cámaras y ya un poco más, digamos, profesionalmente, ¿no? Pero muchos hablan de grifos que se abren solos en el cuarto de baño, un piano que se escucha tocar solo también en medio de la noche en el hall de entrada. También muchos hablan de voces y de llantos de niños en algunas habitaciones, en los pasillos, en el corretear nocturno, ¿no?, en la soledad de esos pasillos enmoquetados. Un hecho, además, Juanca, que apenas se ha escuchado otras veces, es la visión de objetos extraños que cruzan la habitación a toda velocidad y que apenas son vistos por quienes están allí pernoctando, ¿no? Ven un objeto que pasa velozmente, que hace incluso ruido, pero que nadie puede describir porque dicen que pasa a una gran velocidad. Y fíjate, el testimonio más impactante ocurrido en esta habitación es el narrado por varios huéspedes que aseguran que una noche, mientras dormían, fueron despertados por el extraño ruido de alguien que arañaba el cristal de la ventana desde fuera, ¿no?, como intentando entrar.
Bueno, a mí me puede dar algo, vamos. Imagínate, ¿no? El servicio de habitaciones... Bueno, yo por lo pronto esta noche voy a bajar las persianas en casa porque estas cosas son, bueno, bastante fuertes, ¿no? Debe ser una sensación bastante desagradable vivir algo así y sobre todo luego contarlo, ¿no? Porque, claro, estos testimonios llegan hasta nosotros porque han sido contados a algún investigador o algún periodista. Digamos que para ti serían fiables testimonios como estos o hay algo de alimentar un poco ya la leyenda por parte de los propios hoteles, o en este caso el Hotel Stanley. Bueno, digamos que en Estados Unidos se hace mucha apología de estos temas, incluso se utilizan para promocionarse a sí mismos, ¿no? Porque hay algunos hoteles incluso que venden estas historias como un recurso, ¿no? Para atraer a los clientes. Sin embargo, en España, digamos que somos un poco más cerrados para todas estas cosas, un poco modestos o incluso podríamos decir desagradecidos. Parece que aún así ahora en la actualidad en ciertos lugares las cosas van cambiando. Digo esto, Juanca, porque en el momento en el que estos testimonios salen a la luz abiertamente, parece que es como una forma de intentar promocionar el hotel, ¿no? Claro. Pero es que hay hoteles que han intentado tapar todos estos casos, todos estos sucesos, intentar que no salgan a la luz, incluso, bueno, no vamos a decir amenazando, ¿no? Pero un poco sí, entre comillas, a periodistas diciéndoles, mira, aunque mi hotel esté encantado, no queremos que estas informaciones salgan a la luz. Claro, es que además tenemos algunos ejemplos. Nosotros aquí tenemos algún ejemplo muy cercano. No puedo dar el nombre, evidentemente, todavía, pero en el sur de la isla de Tenerife, bueno, el sur cercano a la capital, vamos a decirlo así, hay un hotel rural donde ocurren cosas bastante extrañas como estas de las que estamos hablando, y es cierto, se empeñan en taparlo porque ese tipo de promoción parece ser que no les gusta, no les conviene o no les interesa, ¿no? Con esto nos encontramos, ¿no? Claro. Parece que además ahora, bueno, en algunas cadenas de televisión, pues ya sí que un poco van saliendo estos casos a la luz, desde dentro los directores de algunos de estos hoteles, o paradores incluso. En España hemos tenido un caso muy reciente, el caso del Parador Nacional de Cardona, que bueno, pues que cuentan un poco sus historias abiertamente, ¿no? Un poco entre la leyenda, el romanticismo, ¿no? De los castillos, los fantasmas, los aparecidos. Y yo creo que no tienen por qué hacer daño a la visión que tiene la gente sobre estos lugares, ¿no? Sino todo lo contrario, más bien. Le da, digamos, ese acento de, entre comillas, de romanticismo al lugar, ¿no? Yo creo que le da un encanto especial. Claro. Estados Unidos, digamos, está sembrado, ya lo decías tú, de estancias de este tipo. Hay un hotel que se llama el Hotel Coronado, que está en California, según tengo entendido a través de tu artículo, que también tiene su importancia. Además, ostenta un récord, ¿no? Sí, fíjate, es que esto ya es muy curioso porque digamos que ya tienen aquí incluso unos rankings un poco extraños montados entre ellos. Sí, sí. Tiene el récord de fenómenos paranormales en una misma habitación y en un mismo día. Fíjate, 37 sucesos paranormales en la habitación 3502 de este hotel del Coronado en California. Además capturados en vídeo, ¿no? Sí. Estos fenómenos han sido capturados en vídeo. Incluso se exponen en algunos sitios de internet, algunos investigadores tienen sus páginas web, y es que además este hotel tiene una historia que también es un poco romántica, ¿no? Habla de que el Día de Acción de Gracias de 1892, una mujer joven llamada Kate Morgan ingresa en el hotel con el nombre falso de Lottie A para reencontrarse en ese lugar con su marido, ¿no? Sin embargo, ella está esperándolo allí durante muchas horas, él no llega, va retrasándose y al final resulta que él nunca acude a dicha cita, y días después el cadáver de esta mujer fue encontrado a tan solo unos pasos del hotel, en las escaleras traseras del mismo, con un disparo en la cabeza. Claro, algunos investigadores hablaron de suicidio, de un desamor, ¿no? Sin embargo, otros investigadores, como el periodista Jim T. Cullen, aseguran que aquello va más allá de un simple suicidio, ¿no? Y que fue su marido, Tom Morgan, quien perpetuó aquel asesinato porque quería quitarse a su mujer de encima por algo que a día de hoy todavía desconocemos, ¿no? Historias truculentas, historias inverosímiles algunas. Al final, lo que queda, o lo que se supone que queda impregnado en estos pasillos, en estas estancias,
por lo general son descripciones de sombras, de ruidos, incluso de figuras más o menos contorneadas como un ser humano, ¿no? Estamos hablando de apariciones en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, ese suceso es uno de los que más acontecen y de los que más se repiten habitualmente. Además, tenemos que tener en cuenta que, bueno, en teoría los lugares que quedan marcados son aquellos en los que han habido sucesos que han conmocionado un poco, ¿no? Que han marcado de dolor las habitaciones del hotel. Es, por ejemplo, Juanca, el suceso del Hotel Corona de Aragón, ¿no? Uh-huh. Donde el 12 de julio de 1979, un incendio reduce a cenizas el Hotel Corona de Aragón. Está a punto de reducirlo, vaya, y un incendio muy sospechoso además, muy debatido a día de hoy. No se sabe si fue un atentado terrorista, si fue cuestión de una macabra casualidad, ¿no? La cuestión es que a partir de ahí, en la quinta planta, aparecen una gran parte de fenómenos paranormales, sobre todo eso, visión de figuras, de sombras, y que además saltan a la luz cuando una azafata de la compañía Aviaco asegura una noche haber visto una presencia que, igual que en el caso que hemos comentado antes, intentaba abrir la ventana desde fuera para adentrarse en la habitación, o incluso alguien que se inclinaba sobre ella mientras ésta dormía, ¿no? Uh-huh. El Hotel Corona de Aragón, que además ha estado, digamos, en boca de muchos en los últimos años, se ha recuperado este expediente desde la vertiente, digamos, del misterio, y con todo el respeto a los familiares de las víctimas, porque al final acabó aquello en una catástrofe personal, ¿no? Pero es cierto que no solo hay un testimonio, hay muchos testimonios de que en esa habitación 510 ocurren cosas, hasta tal punto que, como bien decías antes, hay gente incluso que se empeña en reservar esa habitación para ver si son testigos de lo insólito, ¿no? Se ha convertido entre comillamos, en una atracción. Sí, una macabra atracción. Además, mucha gente pide exclusivamente esa habitación, la 510, para comprobar un poco en carne propia si realmente es cierto todas estas historias que se cuentan, ¿no? Y mucha gente, no, a partir de aquella azafata, empezó a hablar, ¿no? Y a contar sus historias de gente que llamaba a la puerta de su habitación en mitad de la madrugada, y al abrir, pues descubrían que no había absolutamente nadie y que el pasillo estaba, como es normal, ¿no? Pues totalmente a oscuras. Este no es el único hotel, ya que estamos dentro de nuestra geografía, el único hotel, digamos, con el sello de lo misterioso, ¿no? El Hotel La Perla, en Pamplona, que yo no conocía, accedía a esta información a través de lo que tú has publicado. Bueno, ¿qué encierra, qué rodea a este Hotel La Perla? Un hotel, además, de una fachada bastante bonita. Recuerdo, hace unos meses en Pamplona, y realmente es bonito. Además, fíjate, es el segundo más antiguo de España, sí, tras el Oriente barcelonés. Fue construido en 1881 y se sitúa en la Plaza del Castillo de Pamplona. Ha estado unos meses en obra, reabrió sus puertas en mayo del año pasado y ha dado cobijo, fíjate, a grandes personalidades como Pablo Saraste, Hemingway o Alfonso XIII, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un hotel que ya tiene bastante historia a sus espaldas, historias de gente que posiblemente, ¿por qué no?, pudo fallecer en aquellas habitaciones, ¿no? Y muchos de los huéspedes que se han alojado, y trabajadores incluso que limpian habitaciones o que están allí pernoctando también, vigilando que no ocurre nada, hablan de una sombra que baja las escaleras hacia la recepción. Uh-huh. Este es sobre todo el testimonio que más se repite en este hotel, la figura de una sombra que es vista por muchos de los que están allí, ¿no? Ahora yo le pregunto al Javier, más que investigador, le pregunto al Javier curioso, ¿no? ¿A ti no te pueden las ganas de alojarte en alguno de estos hoteles? Las ganas sí, ahora la valentía es otra cosa, yo creo, pero sí, ¿por qué no? Posiblemente dormiría poco, eso es cierto, descansaría poco. Hay que decir que en los hoteles y en horas de madrugada ocurre todo tipo de cosas, algunas también paranormales, pero todo tipo de cosas, claro. Sí, y no podemos confundir ruidos. Exacto. Porque bueno, además es cierto que no solo sirven para historias terroríficas las habitaciones de hotel. Mucha gente, seguramente, por no decir todos los que hayan estado en hoteles, tendrán bastantes anécdotas que contarnos, claro. ¿no? Uh-huh. Han surgido leyendas urbanas
en torno a extraños robos. Una leyenda de uno de los restaurantes de Los Canelones, una persona que estaba comiendo allí iba a pedirle canelones para comer a uno de los camareros. Al camarero le había caído bien y le recomendó pues que no comiera canelones de este restaurante del hotel, y no le dijo nada más, ¿no? Esta persona además habla por internet incluso, y dice que él dedujo, y mucha gente ha deducido también a partir de esta leyenda, que hasta ahora tenemos que considerarlo una leyenda, no queremos alertar absolutamente a nadie, de que, bueno, al ser canelones que llevan la carne picada, posiblemente esa carne sería reutilizada de las sobras de otros alimentos que se habían ingerido y habían sobrado en el hotel. Por supuesto, digo que esto es una leyenda urbana de la que tenemos que hacer poco caso, pero es una muestra, ¿no?, de todo lo que surge alrededor de los hoteles. Es cierto, ¿no? Ahora, de hecho, con esta leyenda acabas de fastidiarle la cena a algún miembro de esta emisora que andaba con el bocadillo en la mano. Bueno, es cierto que en habitaciones de hoteles, por ejemplo, leyendas como aquella en la que se sacaba pues algunos órganos a personas en la bañera, los dejaban cubierto con hielo, etcétera. Ese tipo de leyendas tienen el escenario común de un baño en una habitación de hotel, por ejemplo, ¿no? Todos los ingredientes que nos da un hotel para formar historias como estas son los que hemos querido sondear esta noche, amigo Javi, contigo. Esto da para mucho, pero como sabes bien, la radio es lo que es. Sí, yo te quiero comentar muy rápido, Juanca, uno de los casos más alucinantes en Escocia, una tierra mágica que si quieres algún día tocamos también, porque la conoce, ha estado allí, es cierto. Los hoteles Castillo de Shield Hill, Borthwick, Carlsen y Dalhousie, que también os comento un poco en el artículo, allí se habla de visiones que van mucho más allá de personajes de sombras. Allí se habla de visiones de brazos, piernas e incluso cabezas desmembradas que flotan en algunas estancias a determinadas horas, ingrávidos, ¿no?, desarrollando cualquier ley natural o cualquier ley como la ley de la gravedad, ¿no? A mí se me plantea ahora una cuestión, ¿no? ¿Tendrá que ver algo, pregunto, porque claro, la sociedad americana ve este tipo de acontecimientos de una manera, la española de otra, la inglesa, la escocesa de otra? ¿Tiene algo que ver, influye de alguna manera la sociedad en la que se desarrolla este acontecimiento? Porque claro, pocas historias o ninguna en España, por ejemplo, hemos escuchado de visiones como estas que se acontecen en Escocia, ¿no? La sociedad debe influir de alguna manera. Claro, incluso si tú te vas a Japón, allí tienen nombres específicos para cada tipo de fantasma, ¿no? Allí te hablarían de nombres concretos. Es decir, que tal vez se deba a la interpretación que damos cada uno de estas visiones y tal vez también a esa pizca tal vez de leyenda urbana que introducimos de romanticismo en las historias de estos hoteles, claro. Javi, como siempre, ha sido un placer, amigo, y que esto se repita en muchas más ocasiones, ¿vale? Eso espero, Juanca, igualmente, ha sido un placer, llevábamos tiempo intentando este encuentro y de verdad que sí, que volveremos, seguro. Un abrazo para ti y para la familia. Gracias, Juanca, igualmente, un abrazo. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Y en esta parte final del Ángulo 13 de hoy, pues entramos en algunas cosas que han sido o siguen siendo noticia, o por lo menos que despiertan nuestro interés. Vuelos de polo a polo para obtener lecturas globales de gases efecto invernadero. Bueno, es un proyecto, uno más de los tantos que se han hecho para estudiar este asunto. Un equipo de científicos ha iniciado con éxito una serie de vuelos de la región ártica a la región Antártida o Antártica a bordo de un avión de investigación avanzado. El primer paso era un proyecto de 3 años para efectuar las más extensas mediciones de este efecto invernadero que se está produciendo en nuestro país y que al final nos lleva encaminado a un calentamiento global. Una mujer mató a su amiga y luego comió partes de sus restos en Rusia. Y ustedes preguntarán, ¿por qué esta noticia? Bueno, forma parte de la sociedad
en ocasiones truculenta en la que vivimos, por eso tocamos el tema. Una mujer fue arrestada luego después de haber asesinado a una de sus amigas y consumido trozos de su carne en la región de Irkutsk, en Siberia. Los investigadores disponen de informaciones según las cuales esta mujer cocinó trozos de la carne de su amiga y luego las consumió. Las dos eran amigas y habían estado celebrando y bebiendo antes de que se desatara una fuerte discusión que, bueno, pues al final fue a parar a lo que fue a parar. En fin, es el lado negro de la sociedad del que no nos gustaría hablar jamás, pero que cada semana pues se asoma a nuestra ventana. Y cerramos este bloque de la información con otra noticia interesante y relacionada con las sociedades de este mundo. Detienen a varios implicados en la caza de albinos africanos. Ya saben ustedes que son perseguidos estos albinos africanos, incluso condenados a la muerte inmediata, ¿no? Al menos un total de 8 personas han sido detenidas en Burundi dentro de una operación que investigaba el comercio de partes humanas, en concreto de personas albinas. En el momento de ser detenidas, estas personas tenían en su poder partes recientes de sus víctimas. Con ellas realizaban pociones que atraerían a la suerte, al amor, a la vida y a los negocios. Un total de al menos 10 personas han muerto en Burundi en los últimos meses y más de 40 en Tanzania. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Bueno, nosotros acabamos aquí. Quiero decir 2 cositas brevemente. Una, teníamos previsto esta noche la participación de una buena amiga e investigadora, Marisol Roldán, en este programa. No ha sido posible. Bueno, pues esperemos que se recupere de la salud, nada grave, pero que se recupere, por supuesto, y queda comprometida, ya lo hemos hablado, por cierto, para un próximo programa. Y la otra cosa que quiero recordar es que sigue en pie el sorteo de Ángulo 13 de este mes. La pregunta es: ¿cuál es el lugar geográfico con más misterio del mundo? Mandándolo a nuestro correo info@angulo13.com. La respuesta, hay tiempo hasta el día 31 de este mes. ¿Cuál es el lugar geográfico con más misterio del mundo? A fecha de hoy ya hemos recibido más de 70 mensajes para el sorteo de 3 ejemplares del libro Barranco de Badajoz entre leyendas y misterios. Hasta aquí llegamos. El amigo Ángel Luis Padilla gobernó esa nave, ese control técnico, magistralmente como siempre. El saludo para él y este de quien les habló, Juan Carromero. Hasta una próxima ocasión, próxima semana.